Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Protagonistas del Deporte. Seguiremos hablando con gente vinculada directamente a la isla de Lanzarote, pero en este caso no nos vamos a centrar a un deportista que compite desde la isla Conejera, sino que ahora mismo está residiendo en California. Está jugando a fútbol en una universidad estadounidense y es un chico que toda la vida se ha dedicado al fútbol en la isla de Lanzarote, pasó por las filas casi toda su juventud del Sporting Tías, luego dio el salto al Puerto del Carmen y hace un año en concreto pues dio el salto a Estados Unidos. Se fue allí a estudiar y a seguir practicando el deporte que más le gusta. Está con nosotros Marco Balata, exjugador del Puerto del Carmen y del Tías, como comentaba, para que nos hable un poquito del fútbol estadounidense y de su experiencia en el país americano. Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal, Guillermo? Bueno, bienvenido, Marco. Una historia curiosa, no hay muchos deportistas lanzaroteños que estén fuera de la isla, ¿no? Y menos en Estados Unidos. Te voy a preguntar, en primer lugar, ¿qué tal la experiencia en el fútbol californiano? Bien, bastante bien. La verdad que al principio un poco dura, como todos, los principios siempre son duros, pero luego poco a poco me fui adaptando y la verdad que bastante divertido también jugar en césped natural, también un poco más exigente en el tema físico, pero poco a poco se va supliendo eso. ¿Cuándo te fuiste, Marco, a California? Pues partí de aquí, si no recuerdo mal, el 18 de septiembre. Esta temporada ya te fuiste. Esta temporada, sí. ¿Cómo fue el proceso, Marco, para finalmente conseguir esa beca y conseguir poder jugar a fútbol y estudiar en Estados Unidos? Yo apliqué a través de la Universidad de Salamanca, apliqué por una beca de intercambio en Estados Unidos y tenía varios destinos para elegir. Escogí California, el primero, por el tema del clima y tal, lo más parecido aquí a Lanzarote. Y cuando llegué allí ya me dijeron que habían un tipo de pruebas en el equipo de la universidad y fui a hacerlas y la verdad que desde el principio me acogieron bastante bien, no hubo ningún problema. Porque tú ya estabas, antes de dar el salto a Estados Unidos, ya estabas inmerso en la carrera, ¿no? Estabas en Sí. Salamanca. ¿Qué estudias en Salamanca, Marco? En Salamanca estaba estudiando criminología y ahora cuando me fui a Estados Unidos era mi tercer año, sigo en él. O sea, ahora mismo todo lo que estudies en este caso en California, ¿te serviría luego para España? ¿Se puede convalidar las asignaturas? ¿Cómo funciona en ese aspecto el procedimiento académico? Sí, exacto. Todo lo que hago en Estados Unidos me lo convalidan aquí en España. De hecho, si no fuera así, no podría irme. Era la única condición que ponía la beca, aparte del expediente y el tema del lenguaje, el inglés, que tenía que dominarlo. Y pues todo lo que haga allí, todo lo que aprenda, me va a servir más o menos aquí en España, pero me lo van a convalidar a fin de cuentas, que es lo que a mí me interesa. Cuando uno se introduce en una aventura así, Marco, en este caso en un país de habla inglesa, ¿te piden un mínimo para poder acceder a esa beca o en tu caso no fue necesario? En el tema del inglés, sí, te piden... Creo que tienes que pasar algún tipo de examen, ¿no? No sé, el TOEFL o el Exacto. B1, algo te exigirían, ¿no? Tienes que pasar el TOEFL. En otras universidades te piden el IELTS también, puedes pasarlo, pero en mi caso fue el TOEFL y de una nota de 0 a 120 te piden, depende de la universidad. 80, 90, 100, están por ahí más o menos todas. ¿Cómo llegaste tú, Marco, a contactar con la universidad? ¿Cómo fue el proceso de, ya no solo de la concesión de la beca, sino de ponerte en contacto con la universidad? Todo fue a través de mi Universidad de Salamanca. Después ellos cuando enviaron mi expediente y que había pasado el examen de inglés a la Universidad de California, ellos se pusieron en contacto conmigo vía email y a través del correo electrónico estuvimos hablando un tiempo, unas semanas, y ellos me fueron dando todas las pautas que yo tenía que seguir para instalarme en Estados Unidos, aunque al principio fue un poco duro, pero una vez allí ya tenía mucha ayuda, mucho apoyo, entonces fue bastante fácil, relativamente fácil. Para que el chico que nos esté viendo, Marco, y que pueda tener una edad pues entre 18 y 20 años, que quizás sea la edad idónea para intentar una aventura de estas características, explícanos un poco cómo fue tu incorporación a la sociedad americana y hablándonos ya no solo del fútbol y de la universidad, que luego te preguntaré en particular, sino hablando cómo fue tu llegada a California, porque al principio cuando uno llega a un país desconocido, tan lejos de casa, me imagino que fácil no sería, ¿no? No, la verdad que fácil no fue. Yo creo que las dos palabras que lo mejor definen la llegada es vértigo, una, y vulnerabilidad, otra. Porque al llegar te ves como muy expuesto al exterior, muy expuesto a todo lo que es Estados Unidos, a todo lo que has escuchado sobre el país americano. Entonces tienes un poco de miedo, que poco a poco se te va quitando, aunque siempre quedan esos fantasmas en la cabeza de ir por la calle o qué puede pasar en algún momento. Pero totalmente recomendable. Eso pasa, yo creo que es como todo.
en cualquier sitio del mundo, cuando vas a empezar, siempre te vas a sentir muy vulnerable, y más nosotros que hemos crecido en una isla tan cerrada, tan pequeña. Entonces ese sentimiento nos crece mucho más. Porque me imagino que dar el salto a Península, en este caso Salamanca, ya es un cambio para gente de aquí, que como comentas es una sociedad reducida, es un sitio pequeño donde todo el mundo se conoce y ya te encuentras un poco desprotegido, pero claro, estamos hablando de California, ciudades grandes, tráfico, eso me imagino que no será fácil de asimilar. Incluso me comentaba fuera de la entrevista que por momentos cuando llegaste a Estados Unidos pensaste en dar la vuelta y volver a casa. Sí, la primera semana, los primeros 10 días fueron críticos. Los primeros 10 además días... no tenías ni casa, ¿no? Ni alojamiento, creo. No, yo fui con un motel 2 días y luego ya mi intención era moverme por allí, encontrar algo como fuera, un poco improvisar. Pero el desastre que se me jugó una mala pasada, al final tuve que estar más días y los primeros 10 días fueron muy difíciles. Pero si yo pude salir en esa situación, es fácil, al final solo tienes que aguantar y un poco más y moverte y siempre vas a encontrar a alguien dispuesto a ayudarte. Hombre, todo eso también endurece, yo creo, a la larga, ¿no? En el momento es duro, pero luego, pasados los años, seguro que lo recuerdas incluso con cariño. ¿Hay más españoles, Marco, en tu universidad, en tu equipo de fútbol? Sí, bueno, en mi equipo de fútbol no había más españoles, era yo el único, pero en mi universidad sí habían varios. De hecho, yo vivía con un chico de Alicante, estudiaba en la Universidad de Elche, y alguno que otro conocí también allí, pero no, ninguno jugaba en el equipo de fútbol. Explícanos un poquito cómo se organiza el sistema competitivo en el soccer, en el mundo futbolístico en Estados Unidos, porque es un país muy grande, me imagino que no viajarán de punta a punta todos los fines de semana para jugar. ¿Cómo es la competición? Exacto, nosotros jugamos en la conferencia oeste, porque el torneo o el campeonato está dividido en conferencias. Nosotros jugamos en la conferencia oeste, pero está dividida en 2 partes, de sur a norte. Nosotros jugamos en la parte sur, contra todos los equipos, digamos, como desde el centro de California hasta abajo del todo, con la frontera con México. Como México, ¿no? Exacto. Y ahí jugábamos nosotros contra varios equipos, éramos unos 14, 15 equipos en la liga, y luego lo que sí se organizaba bastante, cada 2, 3 semanas eran torneos en diferentes universidades. Incluso yo recuerdo hace años que yo tuve una experiencia similar en otro estado, se disputaban incluso en ocasiones en un fin de semana 2 partidos, sábado y domingo. No sé si en tu caso en esta liga californiana es igual o no ocurre. Sí ocurre. Nosotros jugábamos sábados y domingos sobre todo, y los torneos eran mucho más exigentes en el tema físico porque podíamos llegar a jugar incluso 2 partidos en un día. 2 partidos de 90 minutos, fútbol 11, ya era un poco bastante duro. ¿Cómo entrenas? ¿Cuántos días dedicas al fútbol habitualmente en semana? ¿Entrenas por las mañanas, por las tardes? ¿Cómo lo compaginas con la universidad? Yo entrenaba 3 días por semana, a veces 4, y cada día como unas 2 horas, 2 horas y media, pero había un día que no podía asistir porque justo tenía una clase en medio y no era tan flexible porque justo esa clase la profesora solo podía venir un día a la semana, puesto que ella tenía otro trabajo relacionado con la carrera, pero fuera. Entonces había un día que no podía asistir, pero bueno, lo suplía con otros entrenamientos en otros días por mi parte. Hay gente que comenta, ¿no?, cuando habla del fútbol americano, Marco, que hablan de un fútbol que se basa especialmente en el físico, ¿no?, en que son jugadores muy fuertes físicamente y peores, por así decirlo, técnicamente. ¿Tú qué visión tienes del fútbol en general, en lo que hayas podido ver? Bueno, yo corroboro eso. La verdad que físicamente son otro nivel, pero yo creo que también los jugadores europeos, como ellos se referían, a todos nosotros nos llamaban europeos, sí que podemos suplir esa carencia física a veces con el tema del toque. Pero también cabe destacar que hay algunos jugadores con bastante calidad por allí, sobre todo los que pertenecen a países latinoamericanos, como por ejemplo México, Nicaragua, que yo tuve la experiencia de tener algunos compañeros de dichos países. Es verdad que los latinos, ¿no?, pues por esa tradición futbolística suelen tener más nivel que los americanos, propiamente dicho, aunque seguramente también haya algún americano que tenga buen nivel, porque también el soccer se nota, ¿no? Además, estando en California, los Galaxy, con la incorporación de Ibrahimovic, bueno, la MLS también, el fútbol en general ha crecido, o desde que estás tú ahí, Marco, tú notas que sí que hay más tirón que el que podías percibir hace años. Sí, sobre todo a nivel de interés cultural, la gente lo toma mucho más en cuenta. Antes existía el béisbol y el fútbol americano y ahora no es solo eso.
De hecho, este año hubieron 3 finales o 3 partidos claves en California, que fueron los Galaxy, los Dodgers en béisbol y otro que no recuerdo bien el nombre del equipo de fútbol americano, y la gente estaba bastante dividida. Había mucha gente viendo el partido de los Galaxy, siendo el béisbol el deporte rey ahí en California al menos. ¿Has podido ir a ver algún partido de los Galaxy? Sí, fui a uno, que jugaron los Galaxy contra Houston Dynamo. Simplemente mi primera visión fue por ir a ver a Ibrahimovic. Sí. ¿No? Entonces, claro, y estuvo bien, la verdad, estuvo bien. Vi a Ibrahimovic, estuvo también por ahí Jonathan Dos Santos, que también fue uno de los mejores del equipo. Y la verdad que una experiencia muy bonita. ¿Cómo está el campo, por cierto, Marco? ¿Había gente? Sí, no estaba lleno al 100%, pero yo diría que en torno a un 80%. Había bastante gente, Es que yo me atrevería a decir incluso que muchos campos de la MLS tienen ya más tirón o presentan mejores entradas que los campos de la Liga Española. La Liga Española, la verdad, que cada vez arrastra menos gente. Y en Estados Unidos, por lo menos los vídeos que uno puede ver de aquí, sobre todo los equipos punteros, los Galaxy, los New York City, ese tipo de equipos tienen incluso una masa social mejor que muchos equipos de primera. Sí, la verdad que mucha gente ahora está interesada en el fútbol, en el soccer, como le llaman allí, ahora de último, pero también cabe destacar que aquí en España la gente tiene como más fanatismo en relación al fútbol. Allí lo toman más como un hobby, como un pasatiempo para entretenerse, para ir con la familia, y aquí la gente coge más pasiones, digamos. Más sentimiento en España, sí. Eso sí que puede ser verdad. Marco, a nivel académico, ¿cómo te has encontrado, cómo te has desenvuelto en las clases? Me imagino que la mayoría serán en inglés, ¿no? Aunque sí que es cierto que California es un estado donde me imagino que habrá mucho latino, ¿no? Mucho hispanohablante, pero las clases en inglés, ¿cómo te has defendido? Sí, hay mucho hispanohablante, la verdad, y en el tema de la calle te puedes defender de vez en cuando con el español. No puedes contar con ello, pero a veces te puede cuadrar. Y en el tema académico, la verdad que al principio un poco duro, y bueno, a lo largo de mi estancia allí, sobre todo lo referente a la terminología universitaria, que es bastante difícil, en mi carrera al menos. Pero poco a poco vas cogiendo vocabulario, vas aprendiendo cómo hablar de manera adecuada, y al final, pues este cuatrimestre al menos supe desenvolverme bastante bien. ¿Qué tal te están yendo las notas? Bien, por ahora pasé todo lo que tenía que pasar, y más o menos con buenas notas, porque ahí hay un sistema diferente, te piden un 70% sobre el 100% para aprobar, no es como aquí en España que necesitas el 50%. Pero en el tema del contenido, digamos que en mi opinión es un poquito menos exigente que en España. Bueno, pero tiene mérito, ¿no? Porque en inglés también tiene, en particular para ti, pues una dificultad añadida. Fuera de la universidad, Marco, y fuera también del fútbol, ¿te gusta la vida en Estados Unidos? ¿La vida? Pues... ¿Tu día a día? Sí me gusta la vida que yo llevo, pero también tengo que tener en cuenta que yo soy estudiante, estoy ahí para estudiar, no tengo que trabajar, estoy jugando al fútbol, entonces sí me gusta, pero no me vería viviendo toda mi vida en un país como Estados Unidos, sobre todo porque es muy grande. La conciencia colectiva que ellos tienen de vida es mucho más individual, no como aquí en España, somos más hospitalarios. Entonces, la verdad que no me vería viviendo toda mi vida allí, pero por ahora sí me gusta bastante. ¿En qué ciudad en concreto vives, Marco, de California? Yo vivo en una ciudad que se llama Long Beach, está dentro del condado de Los Ángeles, está como a 30 minutos en coche de la ciudad, de la gran ciudad, de la capital de Los Ángeles. Entonces sí está bastante cerca, y lo que es un poco más costera que Los Ángeles. ¿Puedes ir a la playa? ¿Qué tal el tiempo en California? Bien, la verdad que de septiembre Hay tiburones, ¿no? Sí, de septiembre a diciembre parece hasta artificial el tiempo, todos los días 25 grados, sol, ni una nube. Luego alguna tormenta, pero bastante bien el tiempo. El tiempo está bastante bien por ahí. Bueno, Marco, vamos a ver si te parece un vídeo, ¿no?, que hemos rescatado de las redes sociales. Tiene una calidad pues de aquella manera, pero bueno, es el que hemos encontrado de un gol de Marco con esa camiseta de la Universidad de California, que anotaba así con la pierna izquierda. Sí.
Bueno, ahí estamos viendo ese gol, Marco. ¿Ese es el campo donde juegan de local o de Ahí jugamos de visitante. Eso fue concretamente un torneo que jugamos en San Diego, en la última ciudad fronteriza con México, y ese partido fue contra Houston Dynamo. No, ese partido fue contra Arizona. Fue en San Diego. Bueno, San Diego es una de las ciudades conocidas de California, al igual que Los Ángeles. Los Ángeles lo conoces, ¿no? Me imagino. Sí, bastante. La ciudad he ido un par de veces, unas 5 o 6 veces, y la verdad que tiene sus más y sus menos, sus ventajas y sus desventajas, pero una ciudad muy grande, es una ciudad demasiado grande, diría yo. Luego también está San Francisco, ¿no? Que también es para mí, yo creo, de las ciudades más bonitas seguramente de Estados Unidos. No sé si la conoces. Sí, yo comparto esa opinión. Probablemente de las que yo visité, la ciudad más bonita. Bueno, pues la verdad que una historia curiosa, ¿no? Ahora mismo estás de vacaciones en Lanzarote. Creo que regresas en unos días, creo que el 10 de febrero vuelves a California. ¿Qué plan tienes de futuro? ¿Qué quieres hacer con tu regreso? ¿Te vas a quedar allí más años? ¿Vas a volver a España? ¿Cómo lo vas a organizar? Seguramente vuelva, acabe el 4º año aquí, que me queda en Salamanca, y luego ya mi futuro yo lo veo es seguir estudiando un poco más, ya que tengo 21 años todavía. Lanzarme al mercado laboral con mi carrera aquí en España es un poco difícil, entonces estudiar un poco más, formarme, seguir jugando al fútbol todo lo que pueda y disfrutar de él al máximo. Quizá en España, lo que comentabas, ¿no? Pues tu carrera es un poco peculiar, ¿no? Un poco particular. Sí. ¿Cuál es el país donde piensas que puedes encajar mejor si pudieses elegir, ¿no? Que me dices, oye, a día de hoy en tal país puedo encontrar o hay un mercado más favorable para mi carrera. Para mi carrera en sí, el mercado más grande y más importante está en Estados Unidos, sin lugar a dudas. Es por ello por lo que me fui. Uno de mis mayores deseos era aprender allí, porque es la base de la criminología, hasta allí. Pero también a mí me gustaría, por encajar conmigo, con mi personalidad, o España, Inglaterra también me gusta mucho, Italia también me gusta mucho. Y tu idea es quedarte en Europa luego, si puedes elegir. Mi teoría sí. En teoría me gustaría mucho quedarme en Europa. Marco, brevemente, antes de dar el salto al charco, militaste en la isla de Lanzarote en diferentes equipos. Háblame un poquito de todos tus años en el Sporting Tías, de ese, bueno, yo creo que estuviste toda la carrera, ¿no? en las categorías inferiores del Tías, y luego unos últimos años en el Puerto del Carmen. ¿Qué recuerdos tienes del fútbol lanzaroteño? Pues muy bonitos, la verdad. Yo empecé en el Tías porque más que nada residía en el pueblo de Tías, entonces justo resido detrás del campo de fútbol y me quedaba muy cerca. Empecé ahí, es un equipo que le tengo muchísimo cariño, siempre va a estar conmigo. Y luego ya me mudé al Puerto del Carmen en juvenil. Estuve 2 años allí en los que aprendí muchísimo, muchísimo. Y la verdad que muy cómodo en los dos clubes, me trataron genial en los dos. Y algún día cuando vuelva seguramente volveré a jugar en uno de ellos. En el Puerto del Carmen, en tus últimos años de juvenil, coincidiste con José Pérez, actual jugador de la Unión Deportiva Lanzarote, como entrenador. ¿Qué recuerdo tienes de Ayo? Pues una persona con un fuerte carácter, aprendí mucho de él, me enseñó bastante bien y ahora le deseo todo lo mejor en el Lanzarote. Espero que pueda ayudar muchísimo a su equipo. Estuviste viendo el derbi además, ¿no? Recientemente, sí, entre la Unión Subiace y el Lanzarote. ¿Qué te pareció? Bien, bastante bien, estuvo entretenido, un partido duro. El Yaiza lo tuvo, luego lo tuvo el Lanzarote ahí, pero al final se quedaron 3-3. Bueno, Marco, pues desearte mucha suerte en tu regreso a Estados Unidos, que te salga todo muy bien en California, y ya nos irás contando pues tus andaduras, ¿no?, por el país americano, y que no tengas ningún tipo de problema, que luego los americanos son un poco peculiares para según qué cosas. Marco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Protagonistas del Deporte. Nosotros nos despedimos, volveremos como siempre una semana después con más entrevistas y con más protagonistas del deporte. Buenas noches.